Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Feliz y contenta con un clima espectacular en Chicago. Obviamente nosotros disfrutando de cada rayito de sol porque como saben, en esta área del mundo pues tenemos más frío que calor. Bueno, como siempre, cada semana se va a tocar un tema de mucha importancia en nuestra comunidad y se va a hablar hoy del EPOC. ¿Y qué es el EPOC? Para muchos que se preguntan, ¿qué es el EPOC? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, válgame con esas palabras. Y mire, se está riendo el doctor Eduardo porque se complican esas palabras médicas. Pero les voy a decir, yo simplemente entiendo qué es la dificultad de respirar. Obviamente tengo una hermana que por muchos años sufrió un asma crónico y que de alguna manera tengo un poco de conocimiento de lo que ella padece por tantos años. Pero uno de los artículos que acabo de leer y que me sorprende es acerca de la quinta causa de muerte en México y es el EPOC en los hombres y la sexta en las mujeres. Es uno de los artículos y que posiblemente pueda variar. Pero hay cuestiones o cuestionamientos que por ahí nos escribieron y hice un resumen de esas preguntas. ¿Quiénes representan mayores riesgos de padecer EPOC? ¿Cuáles son los principales síntomas de la EPOC? ¿Cómo se diagnostica el EPOC? Pero sobre todo, ¿cómo se trata el EPOC? Creo que quiénes mejores que para poder responder todas esas preguntas. Obviamente este Zoom es por iniciativa y desarrollado por el doctor Eduardo Cholco y muchos de los médicos que han colaborado con él en estos temas. ¿Quién es el doctor Eduardo Cholco? Primero, yo soy parte del equipo de él y orgullosamente él es el exdirector del Hospital del Condado de Cook aquí en Chicago, Illinois, y también hoy actualmente profesor asociado de la Universidad Northwestern, también en Chicago, considerada también una de las mejores universidades. Pero más allá de todos esos títulos, creo que el doctor Cholco es un médico comprometido con la comunidad para la educación en la prevención. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial para tocar este tema. Siempre el doctor Cholco se coordina con estos médicos especialistas con todo el conocimiento y que siempre están disponibles para, obviamente, compartirnos esa sapiencia. Hoy tenemos al doctor Carlos Aliaga, que anteriormente ya ha participado con el doctor Eduardo Cholco en temas muy, muy importantes. Es médico internista de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología. Imagínense si no va a tener el conocimiento amplio sobre el tema de hoy. Máster en farmacoeconomía de la Universidad de Washington en Estados Unidos, docente de fisiología humana y farmacología de la Universidad de Northwestern. Y bueno, aquí lo tenemos ya y le doy las gracias anticipadas por siempre decir que sí. Doctor Carlos Aliaga, ¿está por ahí? Aquí estoy, Claudia. ¿Cómo estás? Perfecto. Buenas tardes, doctor. Bueno, pues se tiene el control. También aquí ya tenemos al doctor Eduardo en pantalla, que por ahí lo vi sonriéndose con esas dificultades para mí en pronunciar ciertas palabras. Pero adelante, doctor Carlos Aliaga, es suyo el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes, doctor Cholco. Buenas tardes. Doctor, está usted en mute, por si acaso. Ahora ¿cómo sí estás? Bien, bien, gracias. Imagínense, nos conocemos ya 2 años, ¿verdad? Y hemos hablado y hemos conversado tanto de un día hacer una reunión para hablar de POC y después de 2 años, por fin se hace efectivo y yo me siento como pez en el agua y me siento muy feliz de poder hablar de esto porque son ya 14 años casi hablando de este tema, inclusive mucho antes de que en mi país, yo soy peruano, como se sabe, se conozca Inmunocal y yo ya había conversado de esto con médicos y la verdad es que el tema me apasiona mucho. Ojalá que lo que yo haya traído hoy para ustedes, a mí me interesa en primer lugar, me interesa mucho que se entienda porque hay mucha información, ¿verdad? Y hay mucho tecnicismo, doctor Cholkov, pero voy a tratar de ser muy didáctico para que toda la gente que está conectada y que nos está escuchando pueda entender un poquito más, no solamente la enfermedad, sino también el rol del glutatión en el mantenimiento de este tipo de pacientes. Así que, doctor, no sé si usted quiere decir algo. Me acuerdo cuando te llamé por primera vez, que te dije, mira, te quiero explicar un poco en qué estamos, te quiero hablar un poco de glutatión.
y el doctor Aliaga me dio una lección del glutatión en las enfermedades pulmonares, así que le dije, bueno, te voy a hablar del donador de cisteína. Me dijo, doctor, yo hasta tengo un trabajo publicado acerca de la cisteína, así que era como que el alumno soy yo, ¿no es cierto? Y le contaba eso a Paco Corral. Le decía, no sabes lo que tenés en ese hombre, ¿eh? Muchas gracias por ayudarnos hoy. Muchas gracias, doctor Cholkov. Entonces, bueno, dicho eso, pues ya voy a compartir pantalla, Claudia, ¿verdad? Ya puedo compartir mi pantalla para que... Adelante, doctor. Gracias. Pueda yo compartir pantalla y podamos empezar ya con la presentación. Me avisa, Claudia, por favor, usted, si ya se puede ver mi presentación. Perfecto, doctor, ya está en pantalla. Perfecto. Bueno, gracias, gracias. Y he puesto el título tal cual, digamos, lo han puesto los organizadores, que es el tema de EPOC, bronquitis crónica y enfisema, por fin un paso adelante. Y comienzo mi presentación con una imagen de la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, la ciudad donde yo nací, ¿verdad? Para quienes todavía no me ubican, yo soy peruano, extraño mi ciudad. El trabajo me hizo venir a Panamá. En este momento me encuentro en Panamá ya hace buen rato atrás. Y pues nada, extraño mucho mi ciudad, así que encontré esta imagen bonita y la quise traer para compartirla. Y vamos a hablar hoy día de qué cosa es EPOC. Y Claudia, hiciste una magnífica introducción al tema. Porque una cosa es lo que puede estar pasando en México y probablemente hay una causa de muerte muy alta, o mejor dicho, una incidencia de muerte muy alta ocasionada por la EPOC. Pero mira que ya desde hace varios años atrás, y voy a usar mi puntero para que sea más fácil, digamos, la Organización Mundial de la Salud hablaba que cuando se hacía el ranking de la mortalidad de las mayores enfermedades respiratorias, después de las infecciones del aparato respiratorio inferior, entiéndase neumonías y derivados, aparecía esta enfermedad llamada EPOC. EPOC son las iniciales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por aquí quiero comenzar, porque algunos la conocen como la enfermedad del fumador, pero resulta que no solamente son los fumadores los que pueden hacer EPOC. La pregunta es, ¿por qué se llama EPOC? Enfermedad pulmonar, está clarísimo, es un proceso que afecta a nuestros pulmones. ¿Por qué se llama obstructivo? Porque el paciente tiene un fenómeno en el cual puede ingresar aire, ¿sí?, a sus pulmones, pero el aire queda atrapado en el pulmón y le resulta difícil eliminar todo el aire que inspiró. En otras palabras, un paciente con EPOC empieza a hacer atrapamiento aéreo, atrapamiento de aire. Es más o menos similar a lo que ocurre con los pacientes asmáticos. Yo estoy seguro que muchos de los que están conectados tienen familiares o han tenido ellos mismos asma bronquial. Y si ustedes miran a una persona con una crisis asmática, van a ver algo así. Yo no sé si me están mirando, pero van a ver un tipo que llega con el pecho hinchado, los hombros recogidos y respirando mal. ¿Qué es lo que está pasando? Estos pacientes tienen la caja del tórax totalmente ampliada o amplificada porque están atrapando aire. Y el paciente con asma y el paciente con EPOC hacen exactamente el mismo fenómeno. ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente asmático tiene asma porque obedece a un fenómeno alérgico. Por eso al asmático hay que cuidarlo cuando hay que limpiar la habitación, hay que ventilar los cajones, hay que evitar que esté metido de pronto en un jardín lleno de flores, una serie de cosas que hay que tener cuidado con el asmático porque va a ser un cuadro que se origina por una alergia. Pero el paciente con EPOC, que clínicamente se ve igual, se ve exactamente igual, con la diferencia de que no se origina por alergia, se origina por oxidación. Entonces, hace ya muchos años que estos pacientes eran vistos casi como un paciente asmático. Sin embargo, ya hace más de 20 años, esta enfermedad llamada EPOC se separó de asma. Las enfermedades son distintas, los enfoques son distintos. Clínicamente el paciente se ve igual,
pero los orígenes de la enfermedad, la causa de la enfermedad es distinta. Mientras el alérgico, el asmático, mejor dicho, hace alergias, problemas alérgicos y por eso la enfermedad, el paciente con EPOC no es alérgico necesariamente, es un paciente que lleva un fenómeno de oxidación. Y mira que aquí la EPOC resulta teniendo más tasas de muerte que la tuberculosis, que es una enfermedad de alta prevalencia en países latinoamericanos, que el cáncer pulmonar y hasta que el mismo asma bronquial. Y esto no es nuevo, esto ya hace años atrás que lo viene publicando la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el paciente que tiene EPOC hace esto que nosotros llamamos atrapamiento aéreo y empieza a formar mucho moco, mucha secreción. El paciente empieza con algo así, con un poquito de movimiento de secreciones. Pero el paciente nunca le presta atención. El paciente cree que es una alergia, que es un virus, va a la farmacia, compra un medicamento para la tos con flema, se automedica sin saber que está iniciando una enfermedad llamada EPOC. Pero ahí viene la otra parte. Y el título decía, EPOC, 2 puntos, enfisema y bronquitis crónica. Resulta que el enfisema y la bronquitis crónica son 2 fenómenos que forman parte de la EPOC. En otras palabras, un paciente con EPOC es un paciente que tiene bronquitis crónica y enfisema. Y usted me pregunta, doctor, ¿qué es una bronquitis crónica? ¿Qué es un enfisema? Bronquitis, inflamación del bronquio. Los bronquios de estos pacientes, los bronquios que son las unidades respiratorias, los bronquios están inflamados todo el tiempo. Por eso se llama bronquitis crónica, todo el tiempo. Y el paciente se caracteriza porque hace esa tosecita. Quienes tienen pacientes o familiares o amigos que fuman, habrán visto que cada cierto tiempo están con una tosecita con un poquito de secreción, un poquito de secreción. ¿Qué cosa es eso? Eso es bronquitis crónica. Tienen los bronquios inflamados todo el tiempo y producen moco, producen flema, producen secreción. Pero además, el paciente con EPOC dijimos que además de bronquitis o inflamación del bronquio, todo el tiempo tiene enfisema. ¿Qué cosa es el enfisema? Desafortunadamente, el enfisema es la ruptura de las unidades pequeñitas por donde nosotros respiramos que se llaman alvéolos. Los alvéolos, que es donde nosotros, digamos, hacemos el intercambio, recibimos oxígeno y botamos el CO2, ¿verdad?, al medio ambiente, ese alvéolo, ese saquito se rompe. Y cuando se empieza a romper, el aire escapa. Y eso es un fenómeno que se da con mucha frecuencia en los pacientes con EPOC. Entonces, repetimos, EPOC tiene inflamación crónica de los bronquios, bronquitis crónica, y tiene enfisema, ruptura de los alvéolos. Y por ahí, Claudia misma decía, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? Que había gente que ya le estaba preguntando, ¿cuáles son los síntomas de EPOC? Mira, hay una sensación de falta de aire. No porque el paciente no pueda inspirar, sí inspira. El problema es que empieza a atrapar tanto aire porque no puede dejarlo salir, que el tórax se ensancha tanto que ya es difícil que pueda inspirar nuevamente aire porque está atrapando el aire adentro. Y entonces esa es la sensación que tiene un paciente con EPOC, es terrible. Además, hace sibilancias o silbidos, esa famosa frase que han escuchado ustedes, que alguien dice, le silba el pecho, ¿verdad? Y eso es porque el bronquio se ha cerrado y el aire está pasando por un bronquio chiquitito, cerrado, y está produciendo silbidos. El dolor en el pecho, que es evidente, la tos. Y ese paciente, que además está haciendo secreciones, es un paciente que al formar mucho moco en los bronquios, esos mocos se infectan con bacterias. Y el paciente con EPOC claramente puede hacer neumonías como una complicación. Por eso, a todo paciente con EPOC, además le decimos vacúnese. Vacúnese contra la influenza, vacúnese contra el neumococo. Hoy por hoy, un paciente con EPOC debería estar vacunado frente a la COVID-19. Y entonces, evidentemente, son pacientes que se pueden infectar rápidamente por la cantidad de flema que producen. Y es un paciente que, obviamente, por una mala oxigenación, va a bajar su energía y va a empezar a perder peso. Los músculos se adelgazan. Es un paciente que va bajando de peso constantemente en el tiempo. Y una cosa que yo quiero que usted se lleve como mensaje de esta enfermedad, usted que me está escuchando, es, número 1, que la enfermedad, una vez que se diagnostica, no da marcha atrás.
La única forma que nosotros podemos, digamos, manejar a un paciente así es dándole calidad de vida, es haciendo que el paciente ya no malogre más la función de su pulmón, pero dar marcha atrás y hacer que el pulmón regrese a ser lo que fue, eso no lo vamos a poder hacer desafortunadamente. Mire lo grave de esta enfermedad. Y número 2, que desafortunadamente el paciente cuando llega al médico y nosotros le hacemos la prueba por excelencia que se llama espirometría, es decir, medimos cuánto aire el paciente es capaz de botar. Con eso hacemos el diagnóstico, es una prueba muy sencilla. Hacemos el diagnóstico y generalmente cuando el paciente ha llegado a nosotros a la consulta ya no está en los primeros estadios. Se dice que de los 4 estadios que tiene la enfermedad, estadio 1, 2, 3 y 4, el paciente cuando llega ya preocupado a una consulta y le hacemos el diagnóstico está en estadio 3 o estadio 4. No hay pacientes generalmente que lleguen en estadio 1 y estadio 2. Y usted me pregunta, ¿y por qué, doctor? Por lo que les dije, porque el paciente hace la tosecita, hace la flemita, va a la farmacia, se automedica y cree que así lo va a manejar. Y lo que está pasando dentro de su pulmón es que ese pulmón se está malogrando, se está alterando. Y entonces esto que puede ser un poco complicado, olvídense de la imagen, escúcheme lo que yo le voy a decir. ¿Por qué la enfermedad se produce? ¿Qué pasa en los pacientes? ¿Por qué aparece la enfermedad? El paciente puede que sea fumador, pero puede que no lo sea, pero vive cerca de áreas contaminadas con humo de carros. La Ciudad de México, por ejemplo, que fue un ejemplo que colocó o que mencionó Claudia al inicio, es una de las 5 ciudades más contaminadas, con mayor contaminación ambiental en el mundo, la Ciudad de México. Y claro, no necesariamente EPOC va a ser un paciente que fume en la Ciudad de México. La sola contaminación ambiental en la Ciudad de México puede ser causante de EPOC. Aquellas personas que viven o trabajan en fábricas que emanan humo constantemente, la gente que labora en lugares abiertos donde a veces hay contaminación por humo de autos, en fin, en realidad todo eso que genera oxidantes o radicales libres puede producir a nivel pulmonar EPOC, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ya les dije, hay inflamación, por eso hay bronquitis. Pero acá hay un fenómeno que cuando el doctor Cholkov me dijo, oye, Carlos, cuando conversa el tema, a ver si de pronto puedes hablar algo de alfa-1 antitripsina. Probablemente si lo mencionamos así, y se los menciono así, seguramente el doctor Cholkov y yo vamos a ser los únicos que vamos a entender el tema. Pero aquí quiero explicarles algo. La alfa-1 antitripsina, para que me entiendas qué cosa hace esta proteína, todos la tenemos, usted la tiene en su cuerpo, usted la tiene, y esta proteína es capaz de frenar a una enzima llamada elastasa. ¿Qué cosa es la elastasa? Una enzima que destruye las proteínas del pulmón, haciendo que el pulmón sea cada vez menos capaz de expandirse. La elastasa es mala, allí está para destruir la elastina y tu pulmón no puede expandirse. La elastasa se incrementa, crece mucho, aumenta su volumen cuando la alfa-1 antitripsina se reduce. En otras palabras, si usted quiere que su elastasa no le malogre el pulmón, mantenga alta la alfa-1 antitripsina. ¿Y saben cuál es la primer causante de disminución de alfa-1 antitripsina? El humo del cigarrillo. El consumo de cigarrillo, el tabaco, se ha convertido en uno de los factores más importantes de destrucción de alfa-1 antitripsina. Por eso el fumador hace POC. Ahí está la explicación. Y cuando el fumador baja sus niveles de alfa-1 antitripsina, la elastasa empieza a crecer, destruye la elastina y su pulmón empieza a perder capacidad expansiva. Ya no se expande igual. Y usted va a ver que el paciente, conforme pasan los años, ya se le dificulta. No solamente caminar 10 cuadras, que cualquiera se podría agitar, pero ya para subir de un piso a otro, nada más la escalera, el paciente termina muy agitado. Hasta fases tan avanzadas que el paciente ya no puede comer, porque el solo estar comiendo, tomando una sopa, se agita. El paciente no puede quitarse la camiseta solo para irse a la ducha. Necesita apoyo porque el solo esfuerzo de quitarse la camiseta genera dificultad respiratoria, genera agitación, hasta llegar a extremos que el paciente puede hacer disnea, o sea, dificultad respiratoria en el reposo. O sea, echadito en su cama, ya no puede respirar bien. Y esto pasa porque se destruyó esta alfa-1 antitripsina, usted eleva la elastasa y con eso el paciente
va disminuyendo su capacidad expansiva del pulmón. Y un tercer fenómeno que usted ya lo conoce tanto más que yo probablemente, que es el estrés oxidativo. Resulta que si usted me dice, de estos tres fenómenos que hace un paciente con EPOC, ¿cuál es el más importante? Pues a propósito lo he puesto con letras grandes y en otro color para que usted entienda que el estrés oxidativo, que no es otra cosa que la presencia de radicales libres, por eso la contaminación ambiental genera EPOC, por eso el consumo de cigarrillos genera EPOC, por eso el humo de las fábricas, el humo de los carros. La contaminación en general produce gran cantidad de radicales libres, oxidantes, que usted las inhala, usted las recibe por la vía respiratoria. Y cuando usted tiene una sobrecarga de radicales libres que excede a su defensa antioxidante, usted se encuentra frente a un fenómeno de estrés oxidativo y tiene todas las posibilidades de hacer EPOC. Esta lámina es súper compleja. Olvídese, yo le voy a explicar lo que tiene que notar aquí. Esto en primer lugar. Radicales libres, oxidantes, que usted ya los conoce, están todo el tiempo viniendo porque usted los produce, pero también porque usted los inhala del medio ambiente. Esos oxidantes malogran todos los componentes de sus células, fundamentalmente su ADN, haciendo que sus células se enfermen, haciendo que sus células produzcan células hijas alteradas, generando cáncer y otras cosas. Pero usted afortunadamente tiene en su cuerpo antioxidantes para frenar a los oxidantes o radicales libres. Y estos antioxidantes usted los produce. Y el más importante de los antioxidantes, y usted ya lo ha escuchado más de una vez, es el glutatión. Usted lo produce, pero si usted va disminuyendo el glutatión que produce su cuerpo, usted tiene la posibilidad de encontrar fuentes exógenas, es decir, consumir, en este caso, cisteína, que es el que va a ayudar a que su cuerpo forme glutatión, aunque hoy por hoy también hay glutatión listo. El problema está, y siempre lo he mencionado, en que cuando usted recibe glutatión ya listo, el estómago lo degrada y usted no lo aprovecha igual que cuando consume la cisteína, que es un aminoácido y que es un precursor de glutatión. Entonces, para defenderse a nivel pulmonar de la agresividad de los oxidantes y evitar la progresión de enfermedades o la aparición de enfermedades como la EPOC, pues ahí tiene usted la cisteína como un excelente aliado. Y esta lámina, yo la traje porque esta lámina yo una vez la utilicé en una conferencia con médicos, recuerdo, en un congreso internacional de neumología, porque les quería hacer mención, porque muchos médicos me preguntaban, oiga doctor, pero la defensa antioxidante, es decir, contra todos esos radicales libres, oxidantes en el paciente con EPOC, no solamente es el glutatión, hay otros también. Sí, es verdad. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema de glutatión es el único antioxidante que tiene actividad dentro y fuera de la célula. Porque a veces usted también me pregunta, doctor, pero ¿cuántas veces habló que la vitamina A, la C, la E, todas son antioxidantes? Sí, son antioxidantes, pero actúan fuera de la célula. El glutatión actúa fuera y dentro de la célula, antes de que el oxidante malogre su célula o cuando ya entró, antes que malogre el ADN, antes de que altere el crecimiento de nuevas células, en este caso de su pulmón. Y hace mucho tiempo, miren ustedes, 2007, estamos hablando 14 años atrás, ya se empezó a hablar de una sustancia que usted debe haber escuchado en el mercado farmacéutico. Usted seguramente alguna vez le han dado un producto que se llama la N-acetilcisteína, ¿sí? Que no es otra cosa que una cisteína acetilada, es decir, químicamente asociada a un radical acetilo para que el cuerpo la absorba mejor. Pero lo importante de eso es que la cisteína se estaba evaluando ya porque al producir glutatión era capaz de frenar el estrés oxidativo que se encontraba en el pulmón. Ya eran los primeros pantallazos de qué cosa podía estar haciendo la cisteína en el pulmón. Ya aparecían los primeros estudios en el mundo que le decían a los médicos, oiga, la cisteína no es cualquier aminoácido. Es un aminoácido que podría tener un rol importantísimo en la protección del pulmón. Y tan es así que ahora vamos a ver que hoy por hoy ya hay suficientes conocimientos, inclusive de la acetilcisteína, la cisteína propiamente dicha, para evitar que los virus se peguen a las células de su pulmón. Y es por eso que hay muchos estudios, y yo alguna vez en una charla donde también me invitó el doctor Cholkov, me invitó Claudia, y que yo hablaba de la cisteína para evitar
las infecciones por COVID-19 o reducir las formas severas de la COVID-19. Ya habían varios estudios de cisteína, pero sin embargo era la punta del iceberg. Han pasado los años y cada vez se ha encontrado más evidencia de que la cisteína juega un rol importantísimo en la protección del pulmón del ser humano. La cisteína resulta que había sido, lo que ustedes ya saben, un agente que puede ser capaz de incrementar las cantidades de glutatión que usted tiene en sus células pulmonares. Y claro, usted sabe que la cisteína, junto con el glutamato y la glicina, forman este potente antioxidante que es el glutatión. Y usted me dice, doctor, ¿y el glutatión está en todo el cuerpo? Sí. ¿Pero por qué es tan importante en el pulmón? Y le voy a mostrar esto, que son referencias bibliográficas que yo las he traído. Ahí están las referencias como para que vean ustedes que todo eso está publicado. No es un invento, doctor Cholkov, no es un invento, doctor Aliaga. Esto está publicado y dice, glutatión juega un rol crucial en mantener el pulmón de oxidantes, libre de oxidantes que alteran la función de las células y evita y controla los procesos inflamatorios en el pulmón. Es más, usted quiere saber cuán importante es el glutatión en su pulmón. Resulta que los niveles de glutatión en el fluido epitelial de los pulmones, entiéndase, el glutatión en su pulmón está 100 veces más alto que en su misma sangre. Hágase usted la pregunta, ¿cuál cree usted que puede ser la razón por la cual el glutatión en su pulmón está 100 veces más alto, más concentrado que en su sangre? Algo tiene que estar haciendo en el pulmón. Y resulta que el pulmón es pues el órgano que está más expuesto a los oxidantes, porque toda la contaminación ambiental ingresa con sus oxidantes a través de la vía respiratoria. Entonces, como la naturaleza es sabia, ¿verdad? Y el cuerpo humano es así de inteligente, pues en el pulmón tenemos más cantidades de glutatión, 100 veces más que en el mismo plasma. Y es más, el pulmón de los humanos es una de las áreas de mayor almacenamiento de glutatión. ¿Dónde guardamos glutatión? En muchos órganos, en el hígado, en el sistema nervioso. Pero ¿cuál es el órgano que más glutatión almacena? Si usted quiere generar más glutatión y tener sus reservas potentes y protegerse de enfermedad como el EPOC o tratar la EPOC, usted debe aumentar sus almacenamientos de glutatión en el pulmón. Y entonces, pues ya se vio que la cisteína genera glutatión en el pulmón y con eso usted reduce el daño que producen los oxidantes como este. Inclusive usted protege su pulmón de la generación excesiva de colágeno y de fibrosis. ¿Qué significa? Que muchos pacientes con EPOC, cuando van a morir, mueren con un fenómeno fibrótico de su pulmón. ¿Qué significa? El pulmón se cicatriza. El pulmón termina en un fenómeno que muchos de ustedes tienen que haber escuchado que se llama fibrosis pulmonar. El paciente, por más oxígeno que le pongan de todas las formas, cuando el pulmón ya no expande, el pulmón ya no es capaz de trabajar, el paciente muere literalmente en una asfixia. Entonces, usted por más que haga ese pulmón, ya no va a trabajar más. Y entonces, si usted tuviera la posibilidad, como a mí me ha pasado, y seguramente como el doctor Cholkov y muchos médicos hemos visto alguna vez, morir a pacientes que han avanzado la época de una fibrosis pulmonar, es terrible, es dramático porque el paciente ya no puede respirar por más que usted le ponga lo que le ponga, y en su cara, en sus ojos, el paciente se va sin poder respirar. Y entonces, pues hay muchas razones por las cuales un paciente con EPOC o un paciente con riesgo de hacer EPOC debería utilizar cisteína. Y es más, mire usted, esta imagen es real, es microscopía electrónica, así se ven sus glóbulos rojos normales. Estos son glóbulos rojos destruidos, alterados en un paciente con EPOC. ¿Por qué? Porque como el paciente tiene una mala oxigenación, sus glóbulos rojos se destruyen. Usted le da cisteína a un paciente con EPOC que tiene los glóbulos rojos así y mire cómo se transforman con solo 30 días de cisteína. Este es un paciente con EPOC y podría yo mostrarle muchas láminas, pero el tiempo no me va a dar, pero solo quiero mostrarles algunas cosas, algunas evidencias. Ya hace algunos años en el mundo salió una guía, ¿sí? Que se llaman las guías GOLD, unas guías que hoy por hoy rigen en todo el planeta y que le dicen a los médicos cómo debemos manejar la EPOC correctamente bien en base a evidencia científica. Aquí está la guía.
Y la guía, entre otras cosas, le dice que usted lo que tiene que hacer, más allá de devolverle calidad de vida a un paciente con EPOC, porque no va a dar marcha atrás, pero hay que evitar que el paciente siga avanzando su enfermedad, pero más allá de eso, hay que evitar las exacerbaciones. ¿Qué significa exacerbaciones? Que el paciente no le haga crisis durante el año, como el asmático cuando hace crisis, igual hay que evitar que el paciente con EPOC haga crisis. Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque cada crisis que hace el paciente, y escuche lo que le voy a decir, cada crisis que hace un paciente con EPOC, que lo lleva a una emergencia, es una crisis que le disminuye severamente su capacidad pulmonar. Eso quiere decir que cada crisis es como un balazo al pulmón. Ese pulmón empieza a perder fuerza. El paciente va a la emergencia, lo van a recuperar, pero ya cuando sale con menos capacidad pulmonar. Y cada golpe, cada crisis, cada exacerbación es un golpe que recibe el pulmón del que le es difícil recuperarse. Por eso es que una de las grandes metas, como usted ve en la imagen de ahí, una de las grandes metas en los pacientes con EPOC es evitar las crisis para que el paciente no siga dañando su pulmón. Y mire lo que dice, este es un recorte de la guía. Hoy por hoy, no lo dice el doctor Aliaga, no me crean a mí absolutamente nada. No lo dice el doctor Cholkov. Esto es un pedazo de la guía. Y la guía dice, doctor, ¿usted quiere manejar correctamente a un paciente con EPOC? Use sustancias antioxidantes. ¿Y a cuál han mencionado? La única sustancia antioxidante que está en las guías GOLD a nivel mundial para el manejo del EPOC es la cisteína. ¿Por qué? Por sus capacidades antioxidantes. ¿Por qué? Porque forma glutatión en el cuerpo humano. Ahí está. Y es más, han habido metaanálisis, quizás muchos no están familiarizados con esa palabra, pero metaanálisis, para resumirlo y usted me entienda, metaanálisis significa la evidencia científica más fuerte que podemos tener en medicina. No hay más allá, en términos estadísticos, de manera significativa, que un metaanálisis. Es lo de mayor calidad estadística que podemos tener. Y ya en la época del 2010 aproximadamente, ya habían 3 metaanálisis publicados que decían que cuando usted tiene un paciente con EPOC y le da cisteína, usted puede ser capaz de reducir en 22, 23 y hasta 25% la cantidad de crisis o exacerbaciones en un año. ¿Usted sabe lo que significa eso? Reducir en 25% el número de crisis al año de un paciente con EPOC le significa malograr menos su pulmón, le significa de paso malograr menos su bolsillo, porque acuérdense que un paciente que va a una emergencia por estar mal manejado es un paciente que gasta nebulizaciones, radiografía, espirometrías, antibióticos, hospitalizaciones, etcétera, etcétera, y la medicación con la que va a salir de alta. Estos metaanálisis fueron cruciales para que hoy, ¿verdad? 5 de junio del 2021, ya no exista más discusión en el mundo sobre qué hacer en un paciente con EPOC. Hay que darle, porque también Claudia lo decía en la introducción, me preguntan cómo se maneja. Ok, ¿cómo se maneja? Se maneja con esteroides, se maneja con inmunosupresores como la azatioprina y otra serie de cosas. Pero uno de los tratamientos pilares es el uso antioxidante y se habla de la cisteína como precursora de glutatión, como la única sustancia antioxidante que tiene suficiente sustento científico para que hoy, repito, año 2021, no haya más discusión al respecto. Inclusive, mire, ¿cuántas hospitalizaciones y cuántos pacientes libres de hospitalización sin cisteína, con cisteína? Cuando usted usa cisteína en el paciente con EPOC, tiene mayores posibilidades de darle de alta a ese paciente, menos hospitalizaciones en el paciente con EPOC que recibe cisteína. Un estudio que además fue publicado en Europa con 1.219 pacientes con EPOC. Miren ustedes, inclusive este metaanálisis que tienen ustedes enfrente, que además fue publicado en la revista llamada EPOC, ¿sí? Una revista exclusivamente de esta enfermedad. Este metaanálisis hablaba de un estudio de una revisión de 1.820 pacientes. Mira, que recibían cisteína en diferentes dosis, olvídese de esto, por periodos distintos. Pero mire cuál es digamos, la conclusión de este metaanálisis, que es un metaanálisis muy importante, que hoy por hoy en medicina lo tenemos como referencia en los pacientes con EPOC. Se demostró que los pacientes que recibían cisteína podían reducir significativamente la posibilidad de exacerbaciones hasta en 50%. La mitad menos de exacerbaciones en un año versus aquel paciente que no recibe cisteína.
Y seguimos, porque inclusive, y eso es un mensaje para todos, si usted tiene un paciente con EPOC o en riesgo de EPOC porque es fumador, la idea no es solamente darle cisteína. Se ha demostrado que cuando usted da cisteína y el paciente además deja de fumar, la evolución, la disminución de la capacidad pulmonar es más lenta que el paciente que recibe cisteína pero sigue fumando. O sea, el tema es, use cisteína, genere glutatión, mejore al paciente, pero que el paciente deje de fumar. Aún así, en este metaanálisis se hizo un grupo de estudio chiquitito, sacaron un grupo de pacientes que todavía fumaban y se encontró que a pesar de que el paciente continuara fumando, el uso de cisteína podía reducir el avance de la enfermedad, a pesar de que fumara, que no es lo ideal. Pero si el paciente seguía fumando, aún así había un efecto benéfico de la cisteína en este tipo de pacientes. ¿Y cuál era la explicación? Y lo dice el metaanálisis, que dar cisteína nos ayudaba a elevar las cantidades celulares de glutatión y además es costo efectivo. ¿Qué significa costo efectivo? Que es más barato usar cisteína. Obviamente, cuanto más concentrada la cisteína, mejor. Ustedes ya conocen Inmunocal como donador de cisteína. Usar un producto como este a la larga es costo efectivo, quiere decir que sale más barato que cuando no lo usa el paciente y tiene que hospitalizarse, gastar medicinas, radiografías, exámenes del laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después salió otro estudio, pero que ya usaba más dosis, porque ¿saben qué es lo que ha pasado en el tiempo? Que cuando los resultados fueron buenos con cisteína, pues los investigadores dijeron, dado que la cisteína es tan segura, porque no tiene efectos secundarios, todo el mundo puede tomar cisteína, ¿qué tal si empezamos a dar dosis más altas? Y se empezó a presentar estudios de investigación con 1.2 gramos de cisteína, 1.2 gramos, 1.200 miligramos. Y se encontró que los pacientes que recibían alta dosis de cisteína, pacientes con EPOC, normalizaban su cuadro casi en un 90% de pacientes. ¿Qué quiere decir? Que si usted le daba a 10 pacientes, ¿verdad? A 10 pacientes con EPOC, usted le daba 1.200 miligramos de cisteína, 9 normalizaban su función pulmonar. Eso es éxito terapéutico en cualquier parte del mundo. No lo digo yo, es medicina basada en la evidencia. Y es más, inclusive parámetros inflamatorios mejoraban, y no voy a entrar en detalle porque esta lámina puede ser muy técnica, mejoraban en los pacientes que utilizaban cisteína. Es decir, ese fenómeno de bronquitis mejoraba cuando usted utilizaba cisteína en un paciente con EPOC. Inclusive los síntomas, miren, esto significa pacientes mejorados, tanto en la frecuencia como en la intensidad de la tos, la dificultad para expectorar y la auscultación mejoraban cuando usted le daba cisteína 1.200 miligramos. Mire usted de lo que estamos hablando, evidencia clínica. No voy a entrar en más detalle, simplemente para que usted vea que hay un control efectivo de los pacientes con cisteína que estaban tratados por EPOC. Hasta que por ahí salieron algunos investigadores y publicaron en una revista que para los médicos es una biblia, que es la New England Journal of Medicine, que es una revista que nosotros la leemos porque están los mejores artículos publicados ahí, y se publicó este estudio que se llamó Ifigenia. ¿Y saben en qué tipo de pacientes se investigó este estudio? Ya no pacientes con EPOC, pacientes en etapas terminales, pacientes con fibrosis pulmonar. Para que usted me entienda cuán grave es una fibrosis, si el paciente que usted conoce es diagnosticado de fibrosis, su expectativa de vida de 3 a 5 años es pobre. O sea, desde el diagnóstico, lo mejor que le puede pasar a un paciente es vivir 5 años. Y lamentablemente, hoy por hoy sigue siendo una frustración para los médicos el manejo de esta enfermedad, porque desafortunadamente no hay marcha atrás. El paciente tiene digamos, está condenado a morir con dificultad respiratoria. Y fue un estudio que se hizo en varios países de Europa, donde quisieron medir la capacidad vital del pulmón. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto aire puede mover el pulmón de estos pacientes? Y esto que es LCO, que significa capacidad de difusión de monóxido de carbono. Es decir, cuánto monóxido de carbono tú podías mover de tu pulmón, que eso es importante en un paciente con EPOC. Bueno, vamos a seguir adelante. 184 pacientes y miren lo que se encontró. Que cuando se evaluó los pacientes que recibieron cisteína, después de un año nada más de tratamiento, un añito, los pacientes que recibieron cisteína tuvieron un movimiento de aire en litros de 2.27 litros de aire como capacidad vital, mucho mejor que aquel paciente que no recibía cisteína, que solo movía 2.1.
Y claro, a un paciente con fibrosis pulmonar con el que no hay nada que hacer, más allá de darle calidad de vida, darle una capacidad de mover más aire a estos pacientes es importantísimo. El paciente se los va a agradecer. Y aquí está la diferencia entre los que recibieron cisteína y los que recibieron placebo. Pero más allá de eso, la capacidad de difusión de monóxido de carbono, mire usted, estos fueron los que recibieron cisteína y esto es lo que recibieron placebo. Y usted me dice, doctor, si usted en una palabra, usted pudiera describir qué significa que el paciente mejore su capacidad de difusión de monóxido de carbono, porque yo no entiendo, no soy médico. Eso significa años vida. Años vida, esa es la traducción de este cuadro. Y eso significa de que si el paciente tiene una pobre expectativa de vida de 3 a 5 años por fibrosis pulmonar, si usted le da cisteína, usted le puede regalar tiempo a ese paciente, inclusive una supervivencia hasta de 1 año de diferencia con el paciente que recibe placebo. Imagínense. Y luego salieron más, y esto lo voy a pasar rápido porque ya entiendo que ya me pasé un poco del tiempo. Esto fue de la revista Chest, la revista Tórax, que también evaluaba la cisteína en el atrapamiento de aire. No voy a entrar en más detalle, pero miren, inclusive pacientes que fueron evaluados que eran fumadores, que tenían más de 5 años con EPOC, inclusive EPOC severo, grado 3. Y miren ustedes lo que se encontró, que no solamente mejoró la capacidad vital de estos pacientes, o sea, movían más aire, atrapaban menos aire, se liberaban de ese aire que atrapan en el pulmón, sino que además, mire esto, mejoró la capacidad de ejercicio. ¿Qué significa? Que si ese paciente no podía ni siquiera cambiarse, quitarse la polera o de repente bajar de un piso a otro, ahora lo podía hacer con mejor capacidad respiratoria. ¿Se imagina lo que eso significa en un paciente? Y podríamos seguir hablando. Porque también, y ya con esto voy terminando, y esto es mucho más reciente, porque usted dirá, pero doctor, es 2010, 2015. Ok, 2020, el año pasado, noviembre. ¿Cuánto tiempo tenemos? Medio año recién de este metaanálisis, donde se mira, entre otras cosas, cuál es el estado del glutatión sanguíneo, o sea, cuánto glutatión tiene en la sangre el paciente con EPOC. ¿Y qué se encontró en este metaanálisis? Mire usted, se encontró que los pacientes que tenían EPOC tenían una disminución significativa de sus niveles de glutatión. ¿Qué quiere decir? El paciente con EPOC malogra, reduce los niveles de glutatión. Ese es un factor común en todos los pacientes con EPOC. Reducen su glutatión porque lo están utilizando. ¿Qué hay que hacer? Hay que reponer glutatión, ya no hay duda. Hay que reponer glutatión. ¿Y cómo lo hacemos en un paciente con EPOC? Con cisteína. Y han habido revisiones como esta, que además tiene pocos años, este 2017, donde es una revisión de ahora las terapias antioxidantes en EPOC. Ya estamos yendo más allá de esteroides, inmunosupresores. Ahora se habla de antioxidantes en EPOC y se reconoce a la cisteína y al glutatión como parte de las moléculas que tenemos que elevar en todos los pacientes con EPOC. Y con esta me voy, porque inclusive otro metaanálisis reciente también, donde se evalúa la cisteína en forma de acetilcisteína en bronquitis crónica y en exacerbaciones con EPOC, y se encuentra exactamente lo mismo, que hay que darle cisteína al paciente con EPOC, pero hay algo más, a dosis por encima de 1200 miligramos. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto más concentración tiene usted de cisteína, como pasa con los sobres de Inmunocal, los resultados son mucho mejores. No le tenga miedo a darle más cisteína. ¿Por qué? Porque la cisteína es inocua. La cisteína no tiene efectos secundarios. Es más, cuando tenemos en emergencias pacientes con intoxicación por paracetamol, nosotros le ponemos hasta 70 a 80 ampollas en el suero las 4 primeras horas de cisteína intravenoso. Y no pasa nada. Entonces, cuidado, no hay que tenerle miedo a la cisteína. Cuanto más dosis, nunca le dé menos de 1.2 gramos porque el paciente no va a tener buenos resultados. Por encima de 1.2 a más, el paciente va a reducir exacerbaciones, el paciente va a tener una mejor calidad de vida, le va a agradecer la expectativa de vida mayor que aquel paciente que no recibe cisteína. Y esto, pues, una imagen de un volcán muy conocido en el sur del Perú, ¿verdad? Y, pues nada, es el Misti, que también lo recuerdo con mucho cariño, y pues con esto les agradezco los minutos de atención y espero pues de que les haya parecido interesante esta conferencia. Muchas gracias y Claudia, doctor Cholco, les devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, muy claro
tu intervención. Obviamente estudiás esto desde hace mucho más. Yo solamente me voy a dedicar a reafirmar. Quiero decirles a algunas personas que han escrito, les vamos a contestar en unos minutos. Yo voy a tratar de hacer una presentación corta, simplemente porque es clarísimo qué es lo que hay que hacer con el paciente que tiene enfisema o que tiene bronquitis crónica. Voy a mostrar solamente algunas cosas de un médico de familia que se dedica a hacer esto también. Obviamente, no es fácil para los pulmonólogos o para los neumonólogos o los neumólogos, como los llaman en otros países, atender todos estos pacientes. Yo soy profesor asociado en Northwestern y básicamente fui director de la división materno-infantil. No está mostrando su pantalla, Doc, no está todavía en pantalla. No estoy mostrando la pantalla porque hay que apretar share, ¿no? Sí, acuérdese de eso, Doc. Entonces, les voy a mostrar ahí. Perfecto. Y a mí sí me interesa mucho esta parte, desde que leí algunos artículos acerca de el uso de la leña como combustible. Yo era un muy buen fumador, llegué a fumar 3 cajetillas por día, y lamentablemente esto es una cosa muy, muy común en el fumador. El fumador de pipa dice que es solamente el fumador de cigarrillo. El cigarrillo dice: yo solamente fumo un cigarrillo por día. Se olvida de los sábados cuando juega México o Colombia. Entonces se olvida de esos días. La cosa es que es o fumador o no fumador. La persona está embarazada o no está embarazada. Tenga 6 semanas o 36, es lo mismo. Está embarazada. Entonces, esto es lo mismo. El fumador tiene que considerar que cuando tenga problemas severos va a fumar más. Se va a justificar para fumar más. Entonces, la epidemiología en México es bastante clara, es un poco lo que dijo el doctor Carlos Aliaga. Básicamente es el humo del tabaco y 10% son no fumadores. Algunos creen que el uso de la leña llega al 17%. Ustedes van a decir: bueno, entonces el 17% tienen EPOC debido al uso de la leña. No todos. Lo mismo que no todos los que fuman tienen EPOC. Increíblemente les voy a mostrar específicamente lo que habló el doctor, un poquito más profundo en cuanto a las glutatión transferasas, las enzimas que producen glutatión, los polimorfismos, o sea, algunos tenemos unas glutatión transferasas, inclusive enzimas que producen hasta catalasas, que son antioxidantes intracelulares, pero no todos tenemos la misma velocidad de esas enzimas. Así que básicamente esto fue un problema de los hombres durante mucho, mucho tiempo, hasta que alguien sacó Virginia Slims, ¿no es cierto? El cigarrillo para mujeres, que esperamos mucho tiempo, era You have been waiting for a long time, etcétera, etcétera. Toda basura para que la mujer fume, y toda un problemón de la epidemiología, si realmente el EPOC mata o no mata. Como la gran mayoría termina muriendo del corazón, termina muriendo por un infarto, van a ver que la mortalidad, si bien es la 5ª, 6ª, 7ª en distintos países, México, Colombia, Perú, la morbilidad es tan grande que prácticamente las personas que tienen EPOC van a terminar muriendo por EPOC. Y acá está lo más importante, es lo que dijo el doctor Aliaga. Sí se puede ayudar a la persona que tiene enfisema y bronquitis crónica. Esto es en los Estados Unidos, ahí lo tienen, del American College of Physicians. En los Estados Unidos el EPOC afecta más del 5% de los adultos y se encuentra en la 4ª causa de muerte.
y la causa número 12 de morbilidad que produce enfermedades. Así que imagínense 5% de los adultos, 200 millones de adultos, 5 por 2, 10, hay 10 millones, no alcanzan los neumonólogos, pulmonólogos o pulmólogos, como quieran llamarlo, en los Estados Unidos para atender a esta gente. En México se calcula que el del 3 a 6%, me imagino que en Perú debe estar igual, y el 50% está relacionado con el tabaquismo y el resto es la exposición al humo. En México es la sexta causa de mortalidad. Pero, doctor, si la mortalidad, 1, 2, 3, 4, 5, sexta causa. En realidad quinta, 1, 2, 3, 4, quinta causa de mortalidad en este seguro que el cardiovascular la dividen en 2. Pero son solamente 3%. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque hay una parte de estos EPOC que fumaron que se van a morir de enfermedades cardiovasculares. Tienen EPOC, pero la enfermedad cardiovascular le producen infarto y mueren. Estas personas que fumaron y que toman y que tienen problemas de humo, tienen fibrosis pulmonar y tienen cáncer. Entonces otro poco va acá. Ahí la tienen. La mortalidad, el 65% de las personas que tienen EPOC no mueren de EPOC, mueren con EPOC y podría beneficiarse si no tuviesen los glóbulos rojos como los mostró el doctor Aliaga. No me voy a poner a hablar, pero acá tienen las dos principales causas de muerte, las dos principales causas de enfermedad. 8 de cada 9 fumadores, cigarrillos, cigarros, marihuana. Recuerden que el que fuma un cigarrillo de marihuana tiene una cantidad menor de exposición, ¿sí? Quizás con un poco más de afección neurológica, ¿sí? Entonces ahí tienen otro problema, ¿no es cierto? Como fumé 2 cigarrillos de marihuana, tengo menos posibilidades de morirme del pulmón, tengo más posibilidades de tener afecciones, adicciones o lo que sea. Y acá tienen un problemón. Las personas que cocinan, me acuerdo que cuando fuimos a Oaxaca, una señora estaba torteando con una cosa parecida a esta. Le iban poniendo leña, la señora torteaba acá arriba, recibía todo el humo, o sea que a los 45 años, después de 20 años de respirar esto, la señora está peor que un fumador. Y acá tienen lo que decía el doctor Aliaga. Estos alvéolos, estas pequeñas bolsitas, una al lado de la otra, forman una gran superficie de contacto. En estas paredes chiquititas pasa la sangre. Entonces el oxígeno va a la sangre y de la sangre nos da el dióxido de carbono. Esto se empieza a romper y se forman estas enormes cavidades que por supuesto tienen mucho menos posibilidad, acá hay mucho más pared, por eso es que tenemos menos oxígeno. Por eso vieron a los glóbulos rojos achicharrados, porque la única manera de atrapar oxígeno es cambiar la hemoglobina. Van torciendo la hemoglobina, se va cambiando su estructura para atrapar más oxígeno. Y esto es el enfisema. Por eso el pulmón se ve todo negro, porque es todo aire. Prácticamente no hay fibras elásticas, no es todo aire. Como esto es difícil de mejorar. Ahí tienen un vaso sanguíneo. Entonces, esto es muy importante porque acá hay unas células que la cisteína puede mejorar, se llaman neumonocitos 2, y producen una sustancia que se llama surfactante. Esa sustancia que no tienen los chicos recién nacidos de 30 semanas, y por eso le damos el surfactante. Bueno, eso es lo que pasa en estos alvéolos. Lo que pasa es que hay que aumentar la producción de surfactante
que produce un achicamiento de cada uno de estos globulitos, de cada uno de estos cavidades, estos sacos pulmonares llamados alvéolos, para tener más superficie, para que haya contacto con la sangre. Y hasta ahora lo único que puede producirlo, mejorarlo, es la cisteína. Por eso constantemente se pide a la mamá del chico recién nacido que por favor se saque la leche y le den, porque la leche de madre tiene 36 veces más cisteína que la leche de vaca. Así que lo ideal es que estos chicos prematuros tengan muchas maneras de aumentar la cisteína y con ello el glutatión de estas células que forman esta pared, que van a achicarlo, o sea que va a haber muchos más pequeños globulitos. Y eso es el enfisema. Y ahora viene la bronquitis crónica. Este es un bronquio común, el tamaño, por supuesto, y la persona respira alta y baja y pasa aire por acá. Cuando, como dijo el doctor Aliaga, esto se inflama, pasa poco aire. Y como esto es en los lugares del fondo, no es en la tráquea, no es en los bronquios pulmonares, hay un poco, pero es en los bronquios más pequeños o bronquiolos. Acá lo tienen, ven que no forma, estos son cartílagos. Y entonces esto colapsa y esto silba. Es el señor que a muchas veces uno se acerca y se escucha. Ese es una receta para ir al pulmonólogo. Así que ahora sabemos qué es lo que le pasa al señor con enfisema, qué es lo que le pasa al señor con bronquitis crónica, y ahora vamos a lo que hizo el doctor Aliaga, solo que mostró mucho más, y yo voy a mostrar solamente 2 o 3 estudios. El primer estudio se refiere a que si uno pone, puse enfisema, uno pone enfisema y glutatión, encuentra 92 estudios relacionados solamente entre el enfisema y el glutatión. ¿Y por qué algunas personas fuman y tienen EPOC y otras personas fuman y no tienen, o tienen mucho menos? Y es justamente porque la enzima que produce el glutatión es distinta. Son distintas variantes genéticas de esa enzima. La importancia de darle enormes cantidades de cisteína para aumentar el glutatión, aunque el polimorfismo sea claro y que hay gente, no podemos saber quiénes van a tener enfisema y quiénes no. La conclusión de este estudio, se los voy a mostrar, dice la Asociación de los Polimorfismos Genéticos en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, dice, colectivamente este estudio muestra que los polimorfismos genéticos de estas enzimas, que a nadie les interesa cómo se llaman, pero sí involucran la glutatión transferancia, están asociados con la susceptibilidad a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea que eso que nosotros nos justificamos, mira, mi tío fumó como 50 años y no le dio nada. ¿Sabes que se murió de cáncer de próstata? Posiblemente secundaria al cigarrillo o cáncer de vejiga. Bueno, acá lo tienen, no todos somos iguales y sabemos que los polimorfismos entre las enzimas que fabrican antioxidantes intracelulares en todo nuestro cuerpo es la parte central de por qué solamente 8 de cada 9 personas que fuman mueren del cigarrillo. Esto lo acaba de mostrar el doctor en el European Journal of Respiratory Disease, el Journal Europeo de Enfermedades Respiratorias, habla clarito, dice, hay una evidencia aumentada del desbalance entre oxidantes y antioxidantes en el tracto respiratorio inferior. Ahí les mostró por qué hay que aumentar la cantidad de cisteína que uno le da. El donador de cisteína es fundamental.
Nosotros ya tratamos de hacer rehabilitación pulmonar, pero como dijo el doctor, hay destrucción. Nosotros tenemos que tratar de buscar la única manera, que es aumentando los antioxidantes intracelulares con el donador de cisteína, mejorando la comida de estos pacientes para que haya abundantes antioxidantes extracelulares. En esta materia es razonable hipotetizar el restablecimiento del balance entre antioxidantes y oxidantes en favor de los antioxidantes puede ser una terapéutica exitosa, una estrategia terapéutica exitosa en el proceso de enfisematoso. Más claro, hay que echarle agua. ¿Cómo a tu tío que fumó no le vas a dar el donador de cisteína? Esto ya hay 150.000 estudios acerca de glutatión y otras enfermedades. Recuerden esto, vuelvo a repetir lo que dijo el doctor Aliaga. Esto no es de la compañía, esto es del Wikipedia, del famosa enciclopedia online. Y dice, el glutatión es un importante antioxidante en plantas, animales, hongos y ciertas bacterias, y es capaz de prevenir el daño celular. Por eso es posiblemente la conclusión de ese estudio que reportó el doctor Aliaga acerca de que incluso en fumadores puede ser útil. Es claro acá que si vos le aumentás el glutatión, uno puede resistir un poco más. Los pocos tóxicos que tiene el cigarrillo son 142 tóxicos probados. Seguimos encontrando tóxicos en el humo del cigarrillo todos los años. Esto es para que ustedes entiendan cómo funciona. ¿Cómo funciona el donador de cisteína? Las células, lamentablemente, son como los autos, parecen distintos, pero son todos iguales. Todos tienen motor, todos consumen gasolina, todos producen gases tóxicos, en las células llaman radicales libres, y todos necesitan eso para producir energía. Las células lo usan para distintas cosas, pero las células para producción de energía son todas iguales. Y eso es lo que le pasa a las células pulmonares. Uno les cierra el caño de escape, les baja el glutatión. Si uno cierra el caño de escape, el motor dura menos. El motor muere tarde o temprano. Lo mismo son las células. Entonces, acá tienen estos, fue bien descrito por el doctor Gustavo Bunos, ahí lo tienen, este libro está en español, es el Breakthrough en la defensa celular, que es lo que decía de prevenir. Primero, dejando el cigarrillo. Segundo, disminuyendo la toxicidad en las ciudades. Tercero, tratando de educar a las personas para que no usen leña, o si usan leña, que tengan un sistema cerrado para que esa leña caliente, pero no salga el humo hacia el interior. Y como ven, hay un libro acerca del glutatión. Los invito a todos, a dejar de usar medicamentos que no sirven. No hay nada prácticamente para la bronquitis crónica y para el enfisema, prácticamente el EPOC. Es una enfermedad que la única manera de mejorarla es o con oxígeno o dándole enormes cantidades de cisteína bioactiva o cistina para que las células empiezan a producir nuevamente surfactante, achiquen ese alvéolo, se reproduzca el alvéolo debido a que la cisteína permite la reproducción celular, se achique el alvéolo y ese hombre tenga más tiempo de vida. Recuerden que la cisteína bioactiva, la L-cisteína no sirve de nada, se destruye acá, y la única cisteína es la cisteína bioactiva, la leche de madre
o el donador de cisteína le permiten a esa cistina llegar al intestino delgado, como se ve acá, el intestino delgado, tiene que ser cistina, 2 cisteínas unidas por un puente disulfuro para que esto sea útil en ese pulmón. Recuerden, acá hay 2 cisteínas que forman 2 moléculas de glutatión y el donador de cisteína tiene enormes cantidades de esa cistina. Entonces, ahora que ya más o menos creo que tenemos bien claro dejar de fumar. Les puse, voy a dejar de compartir y voy a mostrar, hay un muy famoso trabajo acerca de los lustrabotas, no me acuerdo, no me acordaba en qué lugar se hizo el trabajo de los lustrabotas, por eso no los pude encontrar. Pero sí, si ustedes van a encontrar enormes cantidades de trabajos acerca de, a ver si puedo encontrar, ahí lo tienen, determinación de la contaminación del aire urbano y su relación con el deterioro de la salud respiratoria en niños y niñas menores de 5 años en Cuenca. O sea, esto, cuanto más bajito es la persona, más basura toma de los caños de escape. El que está abajo de todo es el lustrabota, que está sentado para lustrarle la bota a las personas o el zapato. Por eso es el que tiene más cáncer de pulmón y más EPOC, a pesar de que no fuma. Entonces sí es importante en las ciudades grandes, realmente poco a poco con esto del Internet, nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros, que cuanto más lejos de esos caños de escape y cuanto más bicicletas, mejor. Perdoná, Clau, simplemente complementé un poco lo que muy bien dijo el doctor Carlos Aliaga. Bueno, gracias, doctor Scholko. De hecho, por ahí hay varias preguntas. Ahorita me dio un poco de risa, doctor Eduardo, imagínense con el tamaño que yo tengo, la exposición que tengo en los escapes, ¿no? O sea, quedo a la altura del escape. Todo el mundo porque considera que soy muy alta, ¿no? Pues sí, no soy bajita, le quedo en la cintura al doctor Eduardo, pero bueno, me dio un poco de risa por esa situación, ¿eh? Por eso vive en Bolingbrook en vez de vivir en el medio de Chicago. Así es, doctor Eduardo. Veo que varias preguntas ya fueron disipadas por sus participaciones, pero no sé si quieren revisar algunas. Dice John Álvarez, muy buenas tardes, doctores. Pacientes de 66 años con EPOC y fibrosis pulmonar, ¿cómo puede ayudar el donador de cisteína? Bueno. Tenemos, Clau, cuando el doctor Aliaga habló de este tema de fibrosis pulmonar, fibrosis intersticial, ¿quedó o todavía no lo grabaron? No, queda grabada ahí, doctor. Está en el canal de Helen Science. Ya te dejo, Carlos. El doctor, como este es un problema bien grave también, igual que todos los problemas pulmonares, y hay pocas posibilidades, en su momento lo invitamos a hablar de fibrosis pulmonar, una enfermedad que a ninguno nos gusta tratar porque el paciente se muere. A mí me recuerda mucho una amiga mía que tuvo fibrosis quística, así que siempre me agarra ese escalofrío cada vez que tenía que tratar alguno de estos problemas, y siempre pedía, lamentablemente no conocía mucho, no lo conocía el doctor Aliaga, pero seguro que hubiese podido salvar a algunos pacientes, a pesar de que todavía no conocía al donador de cisteína. Si podés explicar un poquito cuán a menudo ves vos en tu consultorio estos pacientes y cuán grave es, ¿no? Sí, bueno, doctor, la fibrosis pulmonar nosotros la diagnosticamos con relativa frecuencia, ya dejó de ser una enfermedad rara. Por naturaleza tenemos los primeros síntomas, digamos, de dificultad respiratoria, disnea. Le pedimos radiografía al paciente y la radiografía ya nos da un indicio de lo que podría ser una fibrosis, que es una enfermedad intersticial. La confirmamos con una tomografía y sale el famoso patrón que nosotros llamamos como vidrio esmerilado, ¿verdad? Y en la tomografía vemos inclusive imágenes como si fueran panales de abeja.
Entonces, eso de alguna manera nosotros ya nos da un indicativo que es un paciente con fibrosis, que luego lo confirmamos con una espirometría. La prueba madre por excelencia va a ser la biopsia. Lo que pasa es que la biopsia no es una prueba que nosotros tomamos de rutina, ¿verdad? Pero sin embargo es poco lo que podemos hacer. Lo que tratamos de hacer con estos pacientes es bajar esa respuesta del cuerpo, de formar fenómenos fibroblásticos, o sea, se forman como cicatrices pequeñas, producto de nuestra respuesta inmunológica. Por eso que parte del tratamiento es utilizar inmunosupresores. Y ahí está la imagen, ya lo está compartiendo el doctor. Mire, la fibrosis pulmonar nos da el patrón de vidrio esmerilado. La radiografía ayuda mucho, pero la tomografía termina siendo como la prueba de imagen por excelencia, aunque digamos, la biopsia es la que finalmente nos da la razón de que estamos frente a una fibrosis. Hoy por hoy se utilizan esteroides, corticoides, prednisona fundamentalmente, un inmunosupresor como la azatioprina, aunque se pueden usar otros inmunosupresores, y pues estamos usando cisteína, ¿verdad? Y la cisteína hay que utilizarla en alta dosis. Ya mostré la estreptofigenia. Ojo, la estreptofigenia hablaba de 1800 miligramos de acetilcisteína. En realidad, cuanto más alta es la concentración de cisteína que le damos al paciente con fibrosis, los resultados son mejores. No solamente en términos de capacidad pulmonar, sino también hablamos de expectativa de vida. Inclusive me atrevería a decir que le estamos regalando casi un año de vida a los pacientes con fibrosis cuando le estamos dando cisteína. Desafortunadamente, como lo dije en su momento, 3 a 5 años de expectativa es mucho en un paciente con fibrosis, de manera que todo lo que le regalemos de tiempo de vida para el paciente va a ser infinitamente beneficioso, ¿no? Entonces, es más o menos lo que le puedo decir. Eso es lo que hacemos en la práctica, aunque como usted lo ha dicho, es una pesadilla para nosotros. Lo que podemos hacer es muy poco todavía, pero si podemos hacer algo con un donador de cisteína para mejorar la calidad de vida, la capacidad del pulmón, darle expectativa un poquito de vida al paciente, mucho mejor. Perfecto, Clau. ¿Tiene por ahí alguna pregunta que haya visto, doctor Scholko, que quisiera tocarla? Sí, la verdad es que revisé muy por arriba. Dice, gracias, doctor. Yo, como siempre, Carlos, el asma, le voy a prestar un poco de atención. Dice, gracias, doctor. Una persona con bronquitis asmática y EPOC, ¿cuánto donador de cisteína? Perdón, Clau, no lo había leído. Espera, les voy a volver a repetir, esto no es una cosa de venta, la idea es hablar del donador de cisteína. Y cuanto más, como dijo el doctor, cuanto más cisteína le das, más posibilidades tenés. A mí, les voy a decir la pura verdad, me acuerdo cuando me dijo hace 3 años, pienso yo, antes de ir a Perú, que lo invitamos a hablar, yo creo que todavía no estaba la compañía en Perú, y dijo 1800 miligramos, ¿le va a dar 1 gramo de acetilcisteína? Y sin embargo, los datos son clarísimos acerca de la acetilcisteína y del donador de cisteína. Me dio COVID. Ahí está una a la 1:36, doctor. Creo que sería muy, obviamente hablamos por la situación de a veces los médicos no quieren suministrar este donador de cisteína porque obviamente no lo conocen. Dice Jenny, dice, buenas tardes, tengo una tía que ingresó a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos por COVID. Dice el internista que ya no tiene COVID, pero le quedó como secuela problema renal. ¿Se le puede suministrar el donador de cisteína? ¿Cuál sería la dosis? Sí, y el problema renal no me dice mucho porque no me da la creatinina y no me da la edad. Pero yo en general con más de 30 mililitros por minuto de clearance, de limpieza, o sea, en un paciente de 60 años una creatinina de 1.5, 1.6, le doy hasta 3, o sea, 30 gramos del donador de cisteína. Dice, desafortunadamente el internista no nos quiere escuchar ni leer la información acerca de la cisteína y glutatión, nos refutó y no acepta dejarnos pasar el inmunocalo y trasladan a mi tía para Cúcuta, Santander, Colombia, por la atención que requiere de diálisis. Con la ayuda de Dios aspiramos
a que ya lo dejen pasar. Muchas gracias, o sea que va a ir a diálisis, tiene menos de 15 mililitros por minuto y lo correcto serían 20 miligramos, 20 gramos del donador de cisteína. Quiero hacerles una aclaración. Primero, no se pongan en contra del internista, porque yo en el año 2016 estaba bastante cerca de lo que era esta persona y les puedo garantizar que leo muchísima bibliografía. Pero yo no leo, como lee el doctor, el European Journal of COPD. Lamentablemente, muchos médicos en los Estados Unidos tampoco leen del exterior, mucho menos en español, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante porque lamentablemente uno no le puede echar la culpa. Lo segundo es por qué no tenemos independencia en internar a nuestros familiares donde nosotros queremos, ¿sí? Porque en ciertos países de Europa, llámese España, Italia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, etcétera, etcétera, Dinamarca, etcétera, hay una socialdemocracia y eso hace que todo el mundo tenga la misma posibilidad. Estuvo, no sé, para los que siguen a Angela Merkel, un ejemplo de primera ministra, 18 años, se lavaba su ropa, iba a trabajar como primer ministro de Alemania, el segundo, posiblemente la segunda potencia del mundo, en subterráneo. Ella y su esposo siguen lavando la ropa y siguen siendo lo que tienen que ser, que son servidores públicos que después de estar 18 años le van a dar un estipendio por haber manejado el país por 18 años, con la suerte de que hizo todo lo que pudo. Lamentablemente tenemos que tratar de que nuestros países, ya sea Perú, Argentina hizo todo lo que pudo, le mandó a Perú uno de los mejores técnicos y bueno, lamentablemente no logramos que clasifiquen de nuevo para la Copa del Mundo. Pero sí es importante y sin chiste en nuestros países participar, colaborar, votar y tener nuestra propia idea de quién es el que maneja la salud del país, quién es el que maneja y cómo yo puedo llevar a mi hijo a donde quiero. Yo soy capaz de llegar a cualquier lado. Muy importante porque dependen del servicio social gran cantidad de personas y el servicio social decide por muchos de ustedes. Lamentablemente es muy difícil de penetrar los gobiernos con productos que son, como el donador de cisteína, suplementos alimenticios. Entonces sí es importante que ustedes sepan que la salud de su pariente es la salud de su pariente, no del médico. Y ustedes sí tienen posibilidad. Nosotros nos quejamos poco. Usamos el libro de quejas muy poco. Muy, muy poco. Usamos el ombudsman. ¿Cómo se dice ombudsman? El defensor del pueblo, del defensor de los ciudadanos. Lo usamos muy poco. A pesar de que en general en nuestros países sí tienen un montón de obligaciones constitucionales. Pero el no me quiero meter, el que después me van a llamar, el gobierno me va a joder, etcétera, etcétera, hace que no podamos intervenir en la salud de nuestros parientes. Eso es mi opinión. Una vez que vaya a Cúcuta, obviamente, me imagino que van a ir dándole, nunca le den 2 sobres directamente, bajo supervisión médica siempre. Bueno, la que sigue, doctor Cholco, es muy relacionada con la parte del COVID, que es una de las situaciones más recientes. Habla sobre que a muchos les quedan secuelas, y lo dice alguien del Face, Rocío. Yo tuve COVID hace 6 meses, pero sigo con secuelas y me tengo muchas dificultades para respirar. ¿El donador de cisteína puede ayudar a mejorar esa situación? ¿Puedo llegar a ser una persona normal? Si me permite, doctor Cholkov. Sí. Sí, la respuesta definitivamente sí. Lo que ocurre es que la respuesta inflamatoria en el pulmón de ese paciente
después de la fase activa de COVID todavía persiste. En muchos pacientes esa respuesta inflamatoria todavía persiste, que es verdad que con el tiempo tendría que ir reduciendo esa respuesta inflamatoria, pero todavía está allí y por eso el paciente tendrá alguna dificultad respiratoria, probablemente tos, etc. De manera que ya hemos visto la cisteína, más allá de tener el efecto, digamos, donador de cisteína, tener el efecto de generar glutatión y bajar la respuesta oxidativa, también reduce de manera importante la inflamatoria. Yo por ahí puse un slide y no quise ahondar más porque me iba a meter mucho tema molecular, pero justo era una lámina donde hablaba de cómo la cisteína podía reducir la respuesta inflamatoria pulmonar en pacientes con infecciones virales. Y claro, esta era el rinovirus, pero en realidad la respuesta inflamatoria puede ser muy similar con un coronavirus a nivel respiratorio. Entonces, sí se puede utilizar. Si me preguntan la dosis nuevamente, acá no estamos hablando de un medicamento que tiene una dosis establecida, rajatabla, rígida. Yo le diría 20-30 gramos de donador de cisteína le va a ir sumamente bien a ese paciente, si es la persona que está haciendo la pregunta, para reducir más rápido la respuesta inflamatoria y reducir las secuelas al máximo. ¿Sí? Pero se va a recuperar, se va a recuperar. Perfecto. Por ahí tenemos otra pregunta. Dice, mi esposo ha fumado por más de 30 años y yo tengo problemas respiratorios. Hoy uso oxígeno, mi esposo sin problemas. Me dijo mi doctor que era por una deficiencia de una proteína. ¿Eso puede ser verdad? Sí. Es la alfa-1 antitripsina, justo lo que el doctor me dijo, menciónalo, porque en realidad sí es verdad. El fumador, tanto el activo como el fumador pasivo, ¿verdad?, pueden reducir de manera importante esa proteína llamada alfa-1 antitripsina. Elastasa. Exactamente. Se eleva la elastasa y la elastasa destruye elastina. Cuando el médico le dijo que había una reducción de proteínas, no sé si específicamente le dice a alfa-1 antitripsina o a elastina. Lo que pasa es que la elastina es una proteína que ayuda a la expansión pulmonar. Cualquiera de las dos proteínas, igual, cualquiera de las dos que sea, igual en el paciente fumador activo o pasivo, se reducen estas dos proteínas. Y la elastasa empieza a destruir elastina y el pulmón pierde elasticidad. Sí es verdad lo que le ha dicho. No le ha dicho el nombre completo por no complicarle la vida, pero probablemente sea que ha hecho mención a la alfa-1 antitripsina o a la elastina. Pero es verdad lo que ha pasado, sí. Cierto. ¿Doctor Scholko? Sí, no, comparto, obviamente esto es bien. Nosotros tenemos en el hospital de Cook County para los médicos de familia, como hay 16 centros de salud, aunque les parezca mentira, esto no es poco común, el paciente que te dice que no puede respirar bien, que no es muy viejo, que no ha fumado y que realmente uno lo mide y tiene una oximetría regularmente baja, y lo que hacemos es ir a como en un algoritmo para saber, para, digamos así, filtrar los pacientes que tienen alpha-1 antitrypsin deficiency para el neumonólogo, porque no es una cosa simple de manejar, ¿no? Es una cosa bastante difícil, bastante prolongada, etcétera, etcétera. Pero sí digamos, no les quepa dudas que es una disminución de la alfa-1 antitripsina con un aumento de la elastasa y un aumento de la destrucción de tejido pulmonar. Por ahí está una de Isabel de la Cruz, doc. Dice, mi papá fumó durante 27 años, dejó de fumar hace 30, hoy tiene 73, le duele mucho la espalda. Y la pregunta ¿es consecuencia de haber fumado? Se cansa mucho. ¿Qué dosis del donador de cisteína puede tomar? Bueno, yo creo que sí. No sé si Carlos va a abundar. Simplemente yo voy a contestar sí. Necesita, obviamente, no necesita, puede ir a su internista. Muchos pulmonólogos atienden medicina interna y neumonología. Entonces nosotros, estos pacientes que tienen, que fueron fumadores, que no le encontramos nada, le hacemos una placa y si la placa no nos responde, en vez de seguir haciendo test y test y test, lo que hacemos lo mandamos a un internista que haya hecho pulmonary medicine. Vos hiciste medicina interna, Carlos, ¿no es cierto? Correcto, doctor, correcto. En todos lados y los internistas
no es que han estudiado pulmonología solo, han estudiado todo lo que hace, es como mi hija, es una internista y se dedica, no hizo especialidad, ¿no es cierto? No sé si querés abundar más. Sí, doctor. Básicamente, pues por la poca data que nos comparte allí, yo sí me atrevería a decir, comparto con usted, es un paciente que está haciendo secuela por el tabaquismo crónico. Eh, el tratamiento, más allá de poderle dar un donador de cisteína, va a estar en función a qué nivel de avance de enfermedad se encuentra el paciente. Para saberlo, hay que hacerle la espirometría. Es una prueba en la que al paciente le van a hacer soplar con fuerza, le van a salir una serie de parámetros que el médico va a calcular, una cosa que yo no voy a entrar en detalle porque no me van a entender esa parte, pero que se llama el índice de tifenó. Y de acuerdo al índice de tifenó que le van a hacer al señor, podremos decir si es un estadio 3 o 4, no creo que sea 1 o 2, 3 o 4, y de acuerdo a eso vamos a ser agresivos en el tratamiento, ¿no? Pero siempre va a tener que usar un donador de cisteína, sí o sí. Perfecto. Por ahí dicen, ¿un fumador pasivo puede desarrollar EPOC? Sin ninguna duda. Sí. Ahí no hay mucho que explicar, el fenómeno es exactamente el mismo, es el ingreso de radicales libres por la vía respiratoria y el compromiso está. O sea, tienen tanta opción como el fumador activo. Bueno, por ahí dicen, mis queridos doctores, ¿qué pueden decirnos acerca de los famosos cigarros electrónicos? La cuestión es no dejar de fumar. El vapor. Bueno, yo les voy a decir un poco desde el punto de vista de la medicina de familia. Primero, es más seguro no fumar que fumar cigarrillos electrónicos. Primero de todo les digo, porque esos que dicen es lo mismo, yo solamente me doy una dosis de nicotina 6 veces por día. En realidad no es solamente una dosis de nicotina, nosotros no usamos vapor, mucho menos perfume. ¿Sí? Les digo porque he visto mujeres que fuman un cigarrillo electrónico con perfume. Eso no es bueno, es tóxico, y en general se está viendo que en realidad el vapor es agresivo para las células del epitelio bronquial. No sé si querés abundar un poco en este tipo de cigarrillos. No, doctor, en realidad lo que usted dice es totalmente cierto. Igual hay un riesgo en el paciente que fuma cigarrillo electrónico. Además, recuerda de que si bien la humedad, ¿verdad? Para el aparato respiratorio puede ser importante, de hecho las fosas nasales humedecen el aire para que el aire pueda difundir mejor, pero recuerda que cuanto más humedad por el vapor del cigarrillo electrónico ingresa a la vía respiratoria, acarrea una serie de microorganismos también, hongos, por ejemplo, virus en general, o sea que de repente no habrá el mismo riesgo de EPOC que un paciente que fuma el tabaco convencional, pero que puede haber también riesgo de infecciones por el consumo excesivo de cigarrillo electrónico, sí. Entonces, la recomendación es no fumar. De hecho, el cigarrillo electrónico tampoco. ¿Sí? No puedo decir más porque es lo que hay, es lo que tenemos de información. Perfecto. Bueno, tenemos 3 minutos. No sé si quieren agregar adicional. Si tienen por ahí alguien, doctor Eduardo. Sí, quisiera agregar simplemente para la persona, hay una persona que habla de... Ay, no lo puedo encontrar. ¿De qué, doctor? Mirá, un piquitín. Le ayudo a buscarla. No, ya lo voy a encontrar. Las personas que esto sí queda grabado pueden ir al Ciencia y Salud Vive Mejor, ¿no es cierto, Clau? Correcto, doctor Eduardo. Salud Vive Mejor, y pueden hacerlo, pueden dárselo a otras personas para tratar de ayudarlos. Una de las cosas muy importantes que yo creo que hay que resaltar es la persona que, por ejemplo, fuma un cigarrillo. ¿Fuma o no fuma? Porque esa persona va a terminar fumando más. Es lo mismo que la que toma media cerveza después de haber sido fumador. Les digo nada más porque nosotros nos mentimos mucho acerca de la salud normalmente. Normalmente decimos, bueno, yo hoy ya comí verduras, comí una zanahoria,
así que ya me voy a ir al Burger King. No, eso no sirve, esto es lo mismo. Realmente les digo, nosotros no miramos por nuestra salud y creemos que el gobierno va a mirar por nuestra salud. No miramos por la salud de nuestros hijos, creemos que el gobierno nos está diciendo todo y el gobierno te da parte en ciertos países y en otros te da muy poquito. O sea, es lo que puede hacer el gobierno después de las malversaciones de fondos, después de lo que hace con el dinero del pueblo. Pero lo importante para no entrar en política es no dependa del gobierno para la salud de sus prójimos y especialmente de sus parientes. En el caso de la pulmonología es realmente espantosa porque hay realmente pocas cosas. Hay que ir a un médico bueno, hay que ir a un médico que preste atención, hay que ir a un médico que explique, porque si no, yo, como cualquier otro, dice, señor, tiene que dejar de fumar, don. El faso es lo que le hace daño. Eso no sirve. Realmente si a un señor se le explica que no va a poder ver a su nieto graduado porque se va a morir y que tiene que elegir entre el cigarrillo, el seguir trabajando, el cambiar el carbono, lo que sea. Les digo nada más porque la motivación es fundamental. Con eso termino. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. Yo me clavo en esta parte que no la habíamos conversado, pero simplemente para resumirlo así, no hay diferencias, digamos, entre yo fumo un cigarro o fumo 10 o fumo 3 cajetillas diarias. Los seres humanos somos diferentes. Y un paciente que puede fumar 2 cajetillas diarias probablemente no tenga una progresión de la enfermedad como el que fuma 1 o 2 diarios. Entonces no nos midamos en relación a otros por la cantidad de cigarrillos que fumamos. Tenemos pacientes que fumaban 1 o 2 cigarrillos diarios y han hecho POC antes que uno que fumaba más. Va a depender de nuestro tipo de respuesta inmunológica, de cuánta inflamación hagamos, de cuánta degeneración del aparato respiratorio hagamos, y eso es diferente en usted, en usted, en usted y en mí. Entonces, no hagamos esa medición porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Y pues lo otro es que yo creo que hay que ser responsables. Esa reflexión que usted hace al final, como decirle, por ejemplo, a una persona, usted no va a tener la posibilidad de ver a sus nietos y poder agacharse a jugar con ellos. Usted va a perder una oportunidad de vida muy importante si es que no se cuida. Y ojo, cuando hablamos de POC, si bien es llamado a la enfermedad del fumador, ya no es una enfermedad exclusiva como era en ese momento del fumador. La contaminación ambiental y una serie de factores externos en el medio ambiente hacen posible que cualquier persona, así no haya sido fumadora nunca, pueda desarrollar una enfermedad como el EPOC. Si usted es una persona que tiene factores de riesgo, piense en utilizar un donador de cisteína. Si usted tiene tos que le acompaña constantemente con algo de secreción y usted cree que es algo sencillo, vaya a un médico a que le haga un diagnóstico oportuno. Cuanto más temprano se aborda la enfermedad, el pronóstico es mejor. Esas son las reflexiones que yo haría. Nuevamente, doctor Cholkov, un honor estar con usted siempre. Me toca ese honor un par de veces al año, pero lo disfruto al máximo. Yo sé que hay en cola muchos que quisieran estar en mi lugar en este minuto, así que le agradezco la deferencia de invitarme a este espacio. Claudia, gracias por la gentileza de siempre y pues que tengan todos un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos y bueno, solamente invitarlos a la investigación y después tomar las decisiones que más le convengan a cada uno. Gracias a ambos, que tengan un buen fin de semana. Doctor Cholkov, nos despedimos. Muchas gracias, hasta luego.